Saludos, vamos a comenzar el estudio del capítulo 7 de Daniel. Este capítulo es un capítulo excelente desde el punto de vista de lo descriptivo que es y de lo mucho que abunda en información. Es un capítulo que es un buen complemento al libro de Apocalipsis para conocer con más detalles todo lo que Dios ha querido decirnos con los acontecimientos de estos imperios mundiales y especialmente el que nos toca a nosotros en estos últimos días, que es el de los 10 reinos de los últimos días. Vamos a estar cubriendo cómo Daniel describe a las bestias. Dios tiene un simbolismo para dar mensaje. Los símbolos es un tipo de lenguaje que describen las características de lo que Dios quiere decir. Los símbolos describen a gran escala muchas características y abundan en su mensaje, en su descripción, mucho más que las palabras de los lenguajes. Por eso Dios usa este tipo de comunicación, porque es bien descriptivo y expresa a gran escala muchas características de lo que Dios nos quiere decir. Dios empezó a describir usando a Daniel al imperio de Babilonia, en donde lo describió como un león, este que tenemos aquí. Luego describe el segundo imperio con la segunda bestia, un oso, que es el imperio medo-persa. Luego, el tercer imperio que describe, con la bestia, en este caso, un animal de 4 cabezas. Esto es bien importante, 4 cabezas. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Porque las cabezas identifican imperios adicionales, pero que están en este caso integrados en la misma formación del imperio que reinó en aquellos días, el imperio de Grecia, en donde Alejandro el Grande conquistó grandes territorios de terreno, pero Alejandro el Grande iba bien apresurado y al final de sus grandes conquistas estuvo bien descontrolado en conducta y realmente no tenía una gran administración. O sea, Alejandro el Grande no era un buen administrador, aunque fue un gran conquistador de tierras, de países, de reinos adicionales. ¿Y qué sucede? Alejandro el Grande muere temprano, a temprana edad, y sus generales, sus líderes de alto rango, quedaron sin el líder, Alejandro el Grande, y Alejandro el Grande no dejó un sucesor ni definió una línea de sucesión. ¿Qué sucede? Que todos sus líderes, generales y altos personajes de su reino, a un mismo nivel quedaron, que estaban debajo de Alejandro, quedaron confrontándose unos a otros. Y empezaron unas guerras internas que finalmente se dividen entre sí y se reparten a la fuerza 4 regiones grandes de las conquistas que había hecho Alejandro el Grande. Por eso esta bestia Dios la presenta con 4 cabezas, porque es parte de un mismo reino. Y de ahí, de esos 4 reinos que surgieron de Grecia, de las conquistas de Alejandro el Grande, eventualmente surgieron muchos otros reinos. Fue bastante la cantidad de reinos que se formaron porque no hubo una centralización de gobierno después de Alejandro el Grande. Incluso Alejandro el Grande tenía un pueblo, sus guerreros estaban ya molestos con él porque los atropelló haciendo grandes conquistas. Y ellos obedecían a Alejandro porque tenían las expectativas de recibir algún beneficio.
¿Qué sucede? De estos 4 reinos que se formaron de Grecia, eventualmente, después de muchos cambios y muchos reinos que salieron de este conglomerado de estos 4 reinos, se forma el Imperio Romano. Es como el desenlace del Imperio de Grecia. El Imperio de Grecia se divide en 4 reinos y eventualmente continúan divisiones adicionales hasta que llega a dominar el Imperio Romano. Por eso es que hemos enseñado, y lo van a ver más adelante, que tenemos la primera bestia, Babilonia, un reino. La segunda bestia, Medo-Persa, 2 imperios. Y Grecia, que eventualmente se forma con 4, son 6. 6. Y la cuarta bestia que describe Daniel es el reino de los últimos días, que está compuesto por 10 grandes, potentes naciones de los últimos días. Este que está aquí, que es el dragón con los 10 cuernos, es el imperio mundial de los últimos días, en donde Satanás estará otorgándole todo su poder a este imperio. Este es el imperio más devastador que va a haber existido sobre la faz de la tierra, y esos detalles los vamos a estar viendo en la explicación del capítulo 7 de Daniel. Así que con esta introducción vamos a pasar al estudio del capítulo 7 de Daniel con interpretación. Dios les bendiga. Comencemos ahora con el estudio detallado con interpretación del capítulo 7 de Daniel. Saludos, aquí nos encontramos para comenzar con el estudio del capítulo 7 de Daniel. En este capítulo 7 se hace una descripción de las 4 bestias que vio Daniel en visión en medio de sus sueños. Y esto que vamos a estar describiendo ocurre para cerca de 550 años antes de Cristo. Y son los momentos del imperio de Babilonia, en donde Daniel estaba fungiendo como alto funcionario del gobierno. Vamos a comenzar con el verso número 1. Y aquí tenemos la porción bíblica utilizando Reina Valera del 60, y en las letras rojas estamos escribiendo la interpretación. Comenzamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En este caso, cuando está ocurriendo esta experiencia en Daniel, la fecha en que ocurre es el 556 a.C. Esto es 30 años después del cautiverio de Jerusalén en Babilonia, cuando fueron invadidos por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde estuvieron 70 años. Y aquí esto ocurre 30 años después de que fueron llevados al cautiverio. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Estas visiones y sueños son del tipo de visión cerrada. Esto lo que quiere decir es que Daniel tuvo esta experiencia con los ojos cerrados mientras descansaba en su lecho, mientras dormía. Son sueños, y Dios en medio de un sueño, o sea, dentro de un sueño, Dios puede dar visiones. Por eso dice, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Recibió una secuencia de visiones donde Dios le mostró
los acontecimientos que estaban por ocurrir. Les adelanto que una visión es una experiencia bien marcada y bien real, y es más real que la actividad física con los ojos abiertos mientras usted está despierto. O sea, son momentos reales, pero son momentos espirituales donde se tiene y se recibe un mensaje, en este caso, de parte de Dios. Esto, cuando dice que luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, lo que quiere decir es que fueron tantas las cosas que vio, pero cuando escribió el mensaje central que Dios quería darnos a cada uno de nosotros. Por eso escribí esto de que relata lo principal. Significa que fueron muchos los detalles que vio, pero sí pudo relatar lo principal del asunto. O sea, que pudo escribir el mensaje fundamental y completo de lo que Dios quería decirnos. ¿Por qué hago este comentario? Porque Dios tiene un lenguaje. Esto es bien poco conocido. Dios tiene un lenguaje mediante el cual nos informa y nos deja saber las cosas. El lenguaje de Dios en los sueños contiene símbolos. Y en este caso, las bestias que Daniel vio, todas esas bestias que Daniel vio, tienen un tipo de representación. Una bestia tiene unas características, otra bestia tiene otras características, otras funciones, cómo se comporta una, cómo se comporta la otra. Y por eso Dios utiliza este sistema de comunicación mediante símbolos. Usa colores también. Y dentro de las visiones y los sueños, Dios da interpretación. O sea, Dios da revelación. En el verso 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Aquí fíjese que dice Daniel dijo, aparentemente lo que luce es que alguien le estaba escribiendo a Daniel. Es bien probable que así fue que ocurrió. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Estos 4 vientos del cielo combatiendo en el gran mar significa guerra espiritual a gran escala. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal combatiendo en los aires. A eso es a lo que se refiere, a una guerra espiritual. Nosotros a veces tenemos batallas aquí en la tierra como cristianos, como personas, diferentes tipos de batallas, y me refiero a batallas espirituales. Pero las batallas que se libran en el mundo espiritual, con los seres espirituales, ángeles de Dios y ángeles caídos, son más fuertes y más intensas. Y muchas veces Dios está enviando sus ángeles a guerrear en favor nuestro y ni siquiera nosotros lo sabemos. No necesariamente Dios nos lo está diciendo. El verso 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias representan 4 imperios mundiales reinando sobre la tierra. Recuerden que cuando Daniel está teniendo estos sueños y estas visiones dentro del sueño, está ocurriendo en los momentos en que existía todavía el imperio de Babilonia. Estas 4 bestias representan 4 imperios mundiales reinando sobre la tierra, a los que el enemigo, Satanás, le otorga su poder para destruir todo lo que pueda la obra de Dios con los hombres. O sea, el propósito de Satanás
con estos imperios mundiales o con estos imperios que abarcaban grandes territorios y grandes extensiones de tierra es destruir todo lo que Dios ha hecho y prácticamente destruir toda la obra de Dios con los hombres. Y que diga que subían del mar indica que venían con las fuerzas del mal. Es representativo de profundidades. Ustedes saben que en las profundidades, en el abismo, la Biblia nos enseña que hay fuerzas del mal. Verso 4. La primera era como león. Cuando dice que era como león, indica que su fuerza era poderosa y tenía grande dominio. Indica su fuerza y grande dominio. Y tenía alas de águila. El que diga que tenía alas de águila indica que cubría grandes extensiones de terreno, como el águila que vuela alto, que vuela con comodidad porque prácticamente el viento, el movimiento del aire en la atmósfera es quien lo mantiene en las alturas y él se desplaza a diferentes lugares con gran facilidad. Así es la descripción que Dios da de este imperio. Indica que cubría grandes extensiones de terreno y como el águila, con sus alas cubriendo grandes territorios con gran facilidad. Y también nos dice, como el águila, dominando con su vista grandes porciones de terreno. Eso es a lo que se refiere cuando dice que tenía alas de águila. O sea, volaba alto, se desplazaba por grandes extensiones de terreno y con la vista del águila cubría y dominaba todas esas extensiones de terreno. Continúa diciendo, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Cuando dice que sus alas fueron arrancadas, ese imperio fue destruido. Cuando dice que sus alas fueron arrancadas, significa que su dominio fue quitado. Y fue levantada del suelo. Fíjese que dice que fue levantada del suelo. Cuando dice que fue levantada del suelo, indica que estaba postrado en el suelo, lógicamente, fue levantada del suelo, indicando lo sucedido a Nabucodonosor. Nabucodonosor en un momento dado se sintió tan grande y tan poderoso y con tanta gloria que se vanaglorió y se exaltó a sí mismo y dijo, ¿cuánto he logrado yo? ¿Cuántas grandes cosas he logrado yo? Este imperio grande que he podido yo hacer con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi autoridad. Y en ese momento le llegó el juicio de Dios y se le indicó y se le estableció que iba a ser como una bestia en el campo. Por eso es que leemos como dice, en este momento dado, cuando se exaltó a sí mismo y fue postrado a tierra por no darle la gloria a Dios. Fue entonces en ese momento que se le dio corazón de bestia. Continúa diciendo el verso, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Fíjense que el original dice de la siguiente forma. El original en hebreo dice, y fue levantada de la tierra, y sobre 2 pies como hombre estaba erguida, y corazón de hombre fue dado. Bueno, no tenía corazón de hombre, se está refiriendo a un hombre, en este caso es Nabucodonosor. Vuelvo y leo, y fue levantada de la tierra, estaba postrada en la tierra como una bestia, y sobre 2 pies como hombre estaba erguida, y corazón de hombre fue dado. Este es Nabucodonosor cuando recupera su posición de hombre, al cumplirse el término de su castigo, viviendo como bestia en el campo donde no tenía corazón de hombre, porque le fue dado corazón de bestia. Esta primera bestia, como león, se refiere al imperio babilónico,
conquistado por Nabucodonosor. En este caso, el que Nabucodonosor logró levantar, pero Dios estaba en esos propósitos. Y el error de Nabucodonosor fue que él se dio la gloria a él sin considerar a Dios. El verso 5 dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Esta segunda bestia semejante a un oso es otro imperio dominando sobre la tierra. El que se describe semejante a un oso indica su inmensa fuerza y firmeza. El oso tiene una fuerza bastante grande y es firme, camina bien firme, pisa con paso firme. Cuando continúa el verso, después de decir: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, esto lo que hace es indicar que uno de las partes componentes de ese imperio era más fuerte que la otra. Un lado era más fuerte que la otra. Y este era un imperio compuesto por dos grandes naciones. Este es el imperio medo-persa. Leo la explicación. Lo que indica que se alzaba más de un costado que del otro define que una parte de ese reino era más poderosa que la otra parte. Este era el imperio medo-persa, donde uno de los dos tenía más poder y fuerza que el otro. Esto era así, aunque estaban unidos. Y continúa diciendo: y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. El que diga que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes indica lo feroz que era devorando a sus presas, como hicieron con el imperio de Babilonia, que los destruyeron totalmente y arrasaron con todo lo que había allí. Dios estaba en ese ataque de parte del imperio medo-persa hacia Babilonia, porque aunque Dios había usado a Babilonia para invadir y llevar a Jerusalén, al pueblo de Dios, al cautiverio en Babilonia, también Dios eventualmente los juzga por sus conductas, por sus actos terribles, por sus actos deshumanos, por sus actos de falta de misericordia, por sus abusos contra el pueblo de Dios. Aquí voy a volver a leer la explicación. El que diga que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, esto denota un tipo de acto drástico, o sea, iba devorando, ya comiendo, destruyendo, y las costillas entre sus dientes, bien feroz. Es una descripción de una conducta bien feroz. Indica lo feroz que era devorando a sus presas, como hicieron con el imperio de Babilonia, que los destruyeron totalmente, porque era juicio de Dios, y Dios había dicho que no iba a quedar nada sobre ese imperio de Babilonia, y todo iba a quedar destruido, iba a ser morada de chacales, de avestruces, de animales que se arrastraban y de rajieros en todos esos lugares, y que no habitaría hombre alguno en ese momento ni después en toda la historia. Continúa diciendo: y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El que se le dijera levántate, devora mucha carne, indica que fue voluntad de Dios quien puso en el corazón de este imperio que invadiera y destruyera al imperio de Babilonia de una forma feroz y arrolladora. Dios estaba en esa invasión de parte del imperio medo-persa. Después de esto miré, dice Daniel, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto que dice que tenía 4 cabezas es bien determinante. Este capítulo de Daniel, el número 7, nos ayuda a entender
con más claridad y a confirmar lo escrito en el libro de Apocalipsis, porque la Biblia se describe a sí misma y se complementa a sí misma. Miren cómo dice nuevamente: después de esto miré, y he aquí otra bestia. Otra bestia es otro imperio dominando en el mundo, semejante a un leopardo. Que diga que es semejante a un leopardo es indicativo de que es sigiloso y que conquista de forma rápida y firme, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Que diga que tenía 4 alas de ave en sus espaldas indica que se movía rápidamente y que también tenía esta bestia 4 cabezas. Es indicativo de que 4 partes de ella formarían 4 reinos, con grande dominio sobre los 4 puntos de la tierra. Fíjense que se le otorgan en sus espaldas 4 alas. Las alas son representativas de movimiento rápido. Este imperio es el imperio de Grecia, que bajo el liderato de Alejandro el Grande hizo grandes conquistas en bien poco tiempo. Para la cantidad de terrenos y de pueblos conquistados en el tiempo que lo hizo fue algo bien rápido. Por eso es que es descrita con alas en sus espaldas. Y dice el verso: tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Le fue dado dominio de parte de Dios. O sea, prácticamente Dios utiliza la conducta de los hombres para lograr también su propósito. Voy a leer la explicación completa. Que diga que tenía 4 alas de ave en sus espaldas indica que se movía rápidamente, y que tenía también esta bestia 4 cabezas es indicativo de que 4 partes de ella formarían 4 reinos con grande dominio sobre los 4 puntos de la tierra. Este fue el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, que conquistó grandes extensiones de tierra. Alejandro muere muy joven después de sus conquistas sin dejar ningún sucesor. Él tenía una conducta bien egocéntrica y bien arrolladora y con poca empatía. Por eso aún en el lecho de enfermo, sabiendo que estaba próximo a morir, porque su preocupación era esa también, ni siquiera coordinó para dejar sucesores. Ahora, ¿qué sucede? Al no dejar sucesores, sus líderes inmediatos, haciendo fuerza entre ellos para lograr dominar el imperio, terminan formando 4 imperios sobre las tierras conquistadas. Entre esos generales y altos líderes de la guerra, del ejército, no pudo sobresalir ninguno de ellos para dominar a todos los demás. Y como estaban bien equilibrados en su poderío, en sus fuerzas, prácticamente lo que lograron fue separarse y quedarse cada uno de ellos, y en este caso 4 grupos grandes, se quedaron con 4 regiones grandes de terreno, y ahí es que se forman 4 imperios. Por eso es que esta bestia tiene 4 cabezas. Después de esos 4 imperios hubo mucha variedad de gobiernos, muchas conquistas, y finalmente, como parte de todos esos actos que comenzaron con Alejandro el Grande, con sus líderes inmediatos haciendo fuerza y separándose y formando 4 reinos, las guerras que hubo entre todos esos reinos, comenzando con los 4, eventualmente van
diluyéndose. Entre ellos van mermando en poder y en medio de esa situación es que surge el Imperio Romano, que se levanta con grande poder. Por eso es que esta bestia es descrita con 4 cabezas y termina con la consumación de la formación del Imperio Babilónico, porque desde que se separaron en Grecia esos 4 grandes grupos, formando 4 reinos con grandes extensiones de terreno, eventualmente continúan diluyéndose en guerras adicionales y en un momento dado se forma el Imperio Romano. Por eso es que los integra a todos en una bestia. Ahora, ¿qué tenemos hasta aquí? Se han mencionado 3 bestias. La primera representaba al Imperio de Babilonia. La segunda al Imperio Medo-Persa y la tercera al Imperio de Grecia, que eventualmente salen de él 4 imperios. Por eso es que la tercera bestia tenía 4 cabezas. Como en Apocalipsis, las cabezas identifican imperios. En Apocalipsis se representan 7 cabezas. Aquí se representan 6 cabezas en estas primeras 3 bestias. Por lo tanto, tenemos una en la primera bestia, tenemos una en la segunda bestia y tenemos 4 en la tercera bestia. Esto es un total de 6 cabezas. Esto es un total de 6 imperios que ya se han descrito. Vamos a continuar. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí cuando dice después de esto es en otra ocasión. Miraba yo en las visiones de la noche. Aquí nuevamente lucen ser visiones durante los momentos de descanso en la noche. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Esta es la 4ª bestia que nos describe Daniel. Esta 4ª bestia es la 7ª de la que se nos habla en el Apocalipsis. Juan nos describe que una bestia con 7 cabezas, y esta que se está describiendo aquí, esta 4ª bestia con una cabeza, es la cabeza número 7 de la bestia que Juan nos describe en el Apocalipsis. Note que Daniel describe 4 bestias. La primera como león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, y el leopardo tiene 4 alas y 4 cabezas. En esta tercera, cada cabeza representa un imperio. Estas primeras 3 que nos menciona Daniel representan 6 imperios que dominan grandes extensiones de territorio sobre la tierra. La 4ª de Daniel es la 7ª de la que se nos habla en el Apocalipsis, la que está por formarse en estos últimos días de esta era. Fíjense cómo decía, en un momento dado hablaba Daniel en el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Miren esta descripción que Dios le da a Daniel, porque les había dicho ahorita que se tiene una visión, pero en medio de la visión, por lo que se está viendo y por lo que Dios está revelando, se pueden conocer muchos hechos. Y aquí Daniel nos está describiendo prácticamente lo que recibía en visión y en revelación,
que esta bestia era espantosa y terrible. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Fíjense que esta descripción, como le he comentado, que Dios revela y muestra en visión, cuando da visión, y en este caso estamos hablando de la visión que tuvo Daniel en medio de sus sueños, porque como les habíamos dicho, Dios da visiones dentro de sueños también. Dios brega de muchas formas distintas. Dice, espantosa y terrible en gran manera fuerte. Lo que estaba viendo Daniel era algo terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Imagínese una bestia con dientes grandes de hierro, que es lo que puede hacer con esos dientes: destrozar, devorar, desmenuzar, como mismo dice la palabra, y las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia está siendo descriptiva de que va a actuar de una forma terrible, feroz, sin piedad, bien despiadada, destruyendo todo lo que quiera destruir, porque se le ha dado permiso de destruir y matar a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, e irá con todo su poder, atacando, persiguiendo, buscando destruir y matar al pueblo de Dios. Por eso es que es descrita de esta forma, con dientes grandes de hierro. Fíjese que no dice solamente dientes de hierro, dice dientes grandes de hierro, devorando y desmenuzando, y las sobras hollaba con su pie. O sea, lo poco que podía quedar después de devorar y destruir y desmenuzar con sus grandes dientes de hierro, lo pisoteaba y lo destruía y lo aplastaba. Esta era muy diferente a las bestias que vi antes de ella. Ninguna bestia, ningún gobierno, ningún reino previo a este se podrá comparar con lo feroz, con lo perverso, con lo destructivo, con lo malo, con la palabra es con lo diabólico, con que actuará este imperio mundial. Y ustedes conocen cómo se portaban aquellos imperios antes. Vamos a leer la explicación. Esta es presentada como un imperio espantoso, terrible y extremadamente fuerte, con dientes grandes de hierro, devorando, destrozando y desmenuzando todo lo que quedaba con sus pies. Esto será así porque los recursos que tendrá, los sistemas tecnológicos que tendrá a su alcance y los recursos de armamentos bélicos a su disposición son tan poderosos que le permitirán actuar de tal forma con grande facilidad, en una manera terrible sobre toda la raza humana, como nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad. Imagínense, casi todos los gobiernos de la Tierra tienen identificado a sus habitantes. Unos lo llaman la célula, otros lo llaman el registro, otros lo llaman el número del seguro social. Tiene diferentes nombres, pero prácticamente todos los habitantes de la Tierra están identificados con un número. Imagínense que llegó este imperio y está en funciones y se propone perseguir a todos los que no se dejen marcar. En ese momento dado se les hace bien fácil porque los sistemas tecnológicos que están a su alcance y a su disposición y los cuales controla, les permitirán hacer un desglose de una comparación, de verificar cada persona identificada con tal número de tal país, de tal nacionalidad, se marcó ya, y en un momento dado dirán, mira, estos no están marcados, búsquenlos, persíganlos. Y en esos registros encontrarán las direcciones, dónde vivían, en qué pueblo, en qué lugar exacto, y allá enviarán
ejércitos a perseguirlos. Y cuando los encuentren, eso será terrible. O sea, estamos hablando de que esta bestia, este último imperio mundial, de los 10 reinos, de los últimos días, actuará de una forma tan despiadada que devorará y destrozará y matará en todo momento cuando prácticamente lo desee y lo determine a todos aquellos que no se dejen marcar. Pero los que no se dejen marcar, cuando sean matados, alcanzarán la victoria. Así que usted no se preocupe, usted no se deje marcar. No se deje marcar, no se deje poner el sello ni el número de la bestia. Así que no se deje marcar ni adore la bestia. Esta bestia, esta cuarta que nos describe Daniel, tenía 10 cuernos. También en la Biblia, cuando se nos habla de los cuernos son descriptivos de poderes. Recuerden los simbolismos que Dios utiliza. Tenía 10 cuernos. Y esta cuarta bestia, con estos 10 cuernos, representa que tiene 10 poderes, que son 10 poderosas naciones que se unirán y se organizarán en forma de concilio para establecer un último imperio mundial en estos días finales de nuestra era. Así es que ellos funcionarán. Mientras yo contemplaba los cuernos, continúa Daniel diciendo en el verso 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Se forma el imperio mundial, que prácticamente detrás de esas fuerzas uniéndose está Satanás, pero una vez se establece ese imperio mundial, él empieza a dar un paso al frente. Por eso dice el verso 8, Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este cuerno pequeño es el hombre tipo anticristo, poseído por Satanás, que se levanta como el líder máximo de todo el imperio mundial de los últimos días. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Delante de él fueron arrancados 3 reyes, o 3 primeros ministros, o 3 presidentes de los primeros, porque hubo una grande rebelión en esos 10 reinos por parte de 3 de los 10. Vuelvo y leo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en la explicación yo escribo, llegará un momento en que 3 de los líderes máximos de los 10 que forman el concilio del imperio mundial se darán cuenta de dónde se han metido y querrán remediar su situación y se opondrán de alguna forma a las fuerzas del imperio, que son las fuerzas satánicas. Pero Satanás y su grande dominio del imperio los confrontará y los eliminará del sistema del imperio mundial. Continúa el verso diciendo, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. La explicación dice, tenía ojos como de hombre, porque habrá un hombre que será poseído por Satanás como líder máximo de este imperio mundial. Y continúa el verso, y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando nos dice esto es que este ser, este hombre poseído totalmente por Satanás, Satanás manifestándose a través de él, hablará grandes cosas porque blasfemará el nombre de Dios con intensa soberbia. Continuamos. El verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Bueno, aquí se nos proyecta hacia un futuro, hacia después de la manifestación de estos 7 gobiernos bien abarcadores sobre la tierra. Ocurre lo que ocurre después de eso, que llegará un momento en que Dios hará juicio a los hombres que actuaron perversamente. Por eso es que se levantarán y se establecerán juicios. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. En Apocalipsis se nos describe que delante del trono hay un mar como de fuego, como de vidrio, y millares de millares le servían. Y en este caso, al final del verso 10 se nos dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este es el momento en que se hará juicio a todas estas personas que tuvieron conductas erróneas sobre la faz de la tierra. El verso 9 y 10 nos habla de lo que Juan nos describe en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, donde dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este es el juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará las almas pecadoras según su obra. El verso 11 nos dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y aquí regresa nuevamente a describir a la cuarta bestia, que es la número 7 del Apocalipsis. La cuarta bestia de Daniel es la séptima bestia del Apocalipsis. Regresa nuevamente a describir a la cuarta bestia. Y Dios habla así porque Dios no tiene límites de tiempo. Dios tiene un control absoluto de todos los tiempos y Él conoce todo. Es que el presente de Él incluye todo. El presente de Él incluye el pasado, el presente y el futuro. Él vive en un conocimiento amplio de todo. Por eso Dios en unos momentos dados habla hacia un futuro, habla hacia el pasado, describe unas cosas y así es la profecía. También es para que la estudien, no es para que la lean ahí rápido, la aprendan. Es como yo he dicho en otras ocasiones, es como un rompecabezas que tiene piezas en diferentes libros de la Biblia. Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estas grandes palabras son las intensas blasfemias y órdenes devastadoras que pronuncia el hombre poseído por Satanás, el líder máximo del imperio mundial. Cuando dice las grandes palabras, no solamente son las blasfemias hacia Dios, son las órdenes devastadoras de destruye, de mata, de persigue, de captura, de enjuicia, de encierra, de destruye a estos que no se han dejado marcar. Continúa el verso 11 diciendo, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, Juan en Apocalipsis nos describe con más detalle este evento que está describiendo Daniel en este momento dado y vamos a proceder con la explicación. Voy a completar la lectura del verso 11 y luego voy a leer la explicación. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia es un ser de la Trinidad diabólica, llamado la bestia, que dirige el gobierno del imperio mundial. El Apocalipsis nos dice que también el falso profeta, otra parte de la Trinidad diabólica, fue arrojado vivo al lago de fuego que arde con azufre. Aquí lo que Daniel describe es lo que Juan en Apocalipsis describe y habla bien directo y bien claro. Es que en un momento dado, la bestia
y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Es lo que está mencionando aquí en esta descripción Daniel. Vamos a continuar con el verso 12. El verso 12 nos ayuda a entender un poco más lo que estamos empezando a describir. Verso 12 dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio. Fíjese que en la forma en que Daniel describe estos acontecimientos, porque él vio mucha intensidad de seres terribles y en unos momentos dados los describe como bestias, lo que él estaba viendo. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Fíjese que él menciona varias bestias. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, esto se entiende perfectamente, no hay ninguna duda con esto, porque el Apocalipsis no lo explica muy bien y sabemos que aquí Daniel se está refiriendo a lo que habló bien claro Juan en Apocalipsis. Escuchen esta explicación. Cuando dice que se les había quitado a las otras bestias su dominio y que se les prolongaba la vida hasta cierto tiempo, se refiere a Satanás y a ciertos grupos de demonios de jerarquía menor a los de la Trinidad diabólica. Esto se refiere a que encerraron a Satanás por 1000 años y luego de los 1000 años sería soltado nuevamente por un breve tiempo. Los otros dos componentes de la Trinidad diabólica, la bestia, quien dirigía el área gubernamental, y el falso profeta, quien dirigía el área espiritual, habían sido lanzados ya vivos al lago de fuego y azufre. De estos dos, en el Apocalipsis, no se menciona que fueron soltados luego. Cuando digo de estos dos es de la bestia, que era quien dirigía el gobierno de los últimos días, y el falso profeta, no se menciona que fueron soltados. Estos fueron tirados, arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que nos explica el Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis. Porque en un momento dado, en el grande día de Jehová, Dios empieza a actuar contra todas estas fuerzas diabólicas. Y a dos de la Trinidad los arroja vivos al lago de fuego y azufre. Y eventualmente nos menciona que estos que fueron encerrados en un momento dado y que luego fue capturada el dragón, que es Satanás, que es mencionado como otra bestia también, es lanzado, es encerrado y luego de 1000 años es soltado. Por eso el verso 12 dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio. Cuando dice que le habían quitado el dominio, es que fueron encerrados con una grande cadena y se puso un sello sobre ellos y no podían salir. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí a lo que se refiere, le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, que es después de 1000 años, iban a ser soltados, y cuando fueran soltados, Satanás en este caso, con otro grupo de demonios y de agentes servidores a él, iban a rodear nuevamente la ciudad santa, pero en ese momento dado, después del milenio, cuando ocurriera eso, Dios iba a arrojar fuego del cielo y los iba a destruir. Después de eso, los encerraría por toda la eternidad. Esos son los eventos que Daniel está intentando explicar aquí y que Juan describe muy bien en el Apocalipsis. Verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este es Jesucristo, a quien se le indica que se acerque frente a su Padre. Y le fue dado dominio, gloria
y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí en el verso 14 lo que se describe es la formalización de la entrega a Jesucristo de todo el dominio y de toda la gloria y de todo el reino, en donde Él estará sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, con todo dominio, con todo poder, y ese gobierno y ese dominio será eterno y no podrá ser destruido. Esto es como la coronación, como la coronación de Jesucristo. Él obtuvo las victorias, Él es merecedor de toda honra y de toda gloria y de todo el poder y de todo el reino, y estaremos con Él. El verso 15 dice, y se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bueno, el tener este tipo de visión es bien impactante, es bien estremecedor, impacta a uno y a veces producen unos dolores y unos cansancios y un cansancio terrible que no hay forma de cómo quitarte ese dolor en el cuerpo. Es que es impactante, este cuerpo no resiste tanta cosa de este tipo. Vuelvo y leo el verso 15, se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Esta es una visión presencial en el espíritu. Cuando estoy diciendo que es una visión presencial en el espíritu, es algo bien real. Es más real que la vida natural, que la vida corporal cuando estamos despiertos. Esta es una visión presencial en el espíritu. Es más real que cualquier experiencia en la vida natural. Imagínese cómo se sintió Daniel luego de ver todos estos seres de las tinieblas en estos cuerpos tan terribles y tan desfigurados y con esa conducta tan extrema, llena de tanto mal. Verso 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel estaba en un sueño y en una visión dentro de ese sueño, como mismo lo describe la Biblia, interactuando. No era que estaba meramente mirando, él estaba viendo e interactuando. Y aquí el verso 16 nos describe una interacción de él con los que estaban allí también de parte de Dios. Es como estar dentro de un escenario real en donde ocurren las cosas que se está describiendo en estos versos. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a la explicación. Dice 4 grandes bestias. Son 4 reyes. Recuerde que la tercera, Grecia, tenía 4 cabezas. Esta tercera tiene una evolución de reinos, transformándose primero en 4 reinos y luego con un desenlace donde se forma el Imperio Romano. Todas las bestias que nos menciona Daniel son 7 imperios. Primero, el imperio de Babilonia. Segundo, el imperio medo-persa. Tercero, Grecia, que son 4 imperios. Y la cuarta, que es el imperio mundial de los 10 reinos de los últimos días, para 7 en total. Esto está bien claro. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre. No será destruido. Después de que tengamos todos estos acontecimientos y la consumación de los actos de estos 7 reinos de hombre sobre la tierra, vendrá un momento dado que posterior al milenio que nos menciona Juan en Apocalipsis, los santos del Altísimo recibirán, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Después de la manifestación de estos imperios mundiales, cuando estos sean vencidos, el pueblo de Dios reinará eternamente con Dios. El verso 19 nos dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Estos 10 cuernos son de los que nos habla Juan en Apocalipsis. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno es el hombre poseído por Satanás, el llamado dragón por Juan en el Apocalipsis, que utilizará todo su poderío del último imperio mundial para perseguir, atacar y matar a los siervos de Dios sobre toda la tierra en los últimos días de nuestra era. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero llegará el momento en que Dios con Jesucristo confrontará al enemigo y lo sentenciará a estar eternamente en el lago de fuego que arde con azufre, y entregará el reino a su pueblo santo. Verso 23 nos dice: dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta descripción es algo terrible, con grande poder, sin piedad, destrozando, destruyendo, matando prácticamente a quien decida sin ningún tipo de complicación, todo utilizando el poderío y los recursos que existirán al alcance de su mano. Leo la explicación. Esta cuarta bestia es la misma séptima de Juan en Apocalipsis. Está por formarse en los últimos días de nuestra era. Es presentada como un imperio nunca antes visto, espantoso, terrible y extremadamente fuerte, con dientes de hierro y devorando todo a sus pies. Tendrá recursos de sistemas tecnológicos y armamentos bélicos a su disposición, altamente poderoso. Imagínase con la gente también que tendrá bajo su mando y que estarán obedeciéndole. Si hoy día hay gente que siguen a tantos líderes despiadados y les aplauden y hablan bien de ellos y atropellan a los pueblos, imagínese cómo será en esos momentos cuando se vea tanto poder de ese líder máximo y de ese gobierno, cómo se comportarán los que estén en las funciones administrativas, en las funciones que desempeñan labores de las órdenes de ese gobierno.
Si hoy día aplauden tanto a líderes despiadados, ¿cómo será en esos momentos? Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estos 10 cuernos son 10 poderes, son 10 reyes o presidentes o primeros ministros o líderes máximos en esas 10 poderosas naciones. Estas naciones se unirán para establecer el imperio mundial de los últimos días. El otro que se levantará es el tipo anticristo, un hombre poseído por Satanás, fungiendo como líder máximo del imperio mundial, y eliminará a 3 de los primeros 10 reyes. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablará blasfemando al Dios Todopoderoso, y a los santos del Altísimo quebrantará. Perseguirá y matará al pueblo de Dios sobre la tierra, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En este caso quiero comentar que aquí se describe que pensará en cambiar los tiempos y la ley, que de seguro tendrá esas intenciones como ha hecho en el pasado con otros imperios. No dice que lo logrará porque el tiempo que se le está otorgando es un tiempo corto, y estará con tanta actuación devastadora sobre la faz de la tierra que su prioridad inicial, primordial, es destruir y matar al pueblo de Dios. Pero esa es la grande victoria que tendremos cada uno de nosotros, que si nos toca que nos maten, allá para el cielo vamos. Así que vamos para adelante. Sea valiente usted, no tenga miedo, que nosotros no morimos nunca. Somos seres eternos y vamos camino a vivir en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios Todopoderoso, por toda la eternidad. Nosotros vamos para buen camino. Así que tranquilo, que no se preocupe, que la muerte es victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Continúa el verso diciendo: y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto es, por 3 años y medio. Cuando dice tiempo es 1 año. Cuando dice tiempos es 2 años. Cuando dice medio tiempo es medio año. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es el fin que le espera a Satanás. Arruinado hasta el fin en el lago de fuego que arde con azufre. Él tiene un final definido y ha sido juzgado. Está siendo juzgado y será siendo juzgado hasta que se termine el juicio, y será arrojado al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Imagínese cómo quedó Daniel después de todas estas visiones que observó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Cuando dice, aquí fue el fin de sus palabras, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, es que Daniel no podía entender todo lo que estaba ocurriendo. Incluso en un momento dado se le dice, sella las palabras, porque eso está dado para el tiempo del fin, que se entienda en el tiempo del fin. Por eso es que nosotros lo entendemos ahora. Daniel no podía entender los detalles del significado de lo que estaba viendo ni de lo que describió. Imposible que lo entendiera.
Eso solo se nos permite a nosotros entenderlo porque el mensaje es para nosotros, para estos últimos días. Así que usted busque de Dios, prepárese, busque la santidad en cada momento para que esté usted asegurando su salvación y mantenga usted la vida eterna. Mantenga usted su vida con buena conducta y promulgue este mensaje a las demás personas que necesitan conocer todos estos acontecimientos. Así que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje.